Bueno, para presentar a la invitada que nos acompaña hoy, quiero remitirme a una anécdota. Era la Feria del Libro de Cali en el año 2025, el año que terminó. Y yo llegué a esa feria y encontré un auditorio absolutamente lleno. Y me preguntaba quién convocaba a tanta gente, sobre todo joven. Y no era ninguna de esas figuras y estrellas tradicionales de la literatura colombiana, sino que era una figura emergente. Y lo que pasó después de terminada esa charla fue todavía más sorprendente. Y es que esos mismos jóvenes y otros más hicieron una fila larguísima con un libro en sus manos que se llamaba Después del amor, nosotras. Y todos querían que esta persona, esta autora joven, Virginia Petro de León, les firmara ese libro. Virginia, gracias por estar con nosotros. José, qué lindo, me dio sentimiento ya. Muchísimas gracias por esta invitación. Pero es que literalmente es así, Virginia, eres un fenómeno entre la gente joven y qué lindo que la gente joven se acerque y se aproxime a la poesía, que además no es tan fácil de digerir, sí, a través de tus líneas. Eso me han dicho, de hecho cuando mandé el libro, bueno, ya hace 2 años, antes de que se publicara y todo, que saliera en abril del año pasado, me decían en la editorial, es muy difícil de vender la poesía, tienes que, o sea, si las cosas no salen bien, si esto no va a ser tan fácil, tienes que estar preparada para todo. Además, era mi sueño, me acuerdo que yo le decía a la editora, así me toque pagar a mí, yo voy a publicar, o sea, esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida. Y no fue fácil recibir como ese baldado de realidad desde el principio, pero la gente ha sido, o sea, de verdad que ha sido increíble, una vaina que yo nunca me hubiese imaginado, no solo en Cali, sino en todas las ciudades. Ya quiero que empiecen de nuevo las ferias del libro porque es como el espacio más sincero y más real que tengo con todos los lectores y con mucha gente que quizás nunca había leído y que su primera forma de acercarse a la literatura, que es un mundo tan maravilloso y con tantas cosas, pues sea a través de la poesía que escribo. Bueno, gracias por aceptar la invitación, además nuestra, de cambiar la conversación en este comienzo de año. Pero quiero echarme para atrás, quiero ir a ver qué hacía y con qué soñaba y qué pensaba la Virginia más chiquita. Hoy tienes 27 años, que todavía sigue siendo tremendamente joven, pero cuando todavía eras más chiquita, ¿con qué soñabas? ¿Con esto que te está pasando hoy? Creo que soñaba con esto, pero no así, en estos niveles, digo yo, ni a este punto, porque no me atreví de pronto nunca a soñar tan grande. Yo crecí en un pueblo igual y uno en un pueblo pues crece hasta, o sea, sueña hasta donde puede ver. ¿En qué pueblo, Se Virginia? llama Mateo Gómez. Mira. Y queda en Cerete, Córdoba. Ajá. Y en Mateo Gómez, pues bueno, yo sí tenía muchos sueños. Me acuerdo que yo le decía a mi mamá que yo quería ser presentadora o que yo quería salir en TV y novelas o alguna cosa así, cuando íbamos como a los almacenes y estaban las revistas. Y luego, como a los 7, 8 años, empecé como todo este gusto por la literatura y por escribir, pero hay algo muy cierto en pues como en nuestra cultura, y es que igual uno piensa que el médico y el abogado son los que como que sacan la cara y salen adelante. Entonces hablar yo de escribir era una o cosa. De estudiar literatura, sí, o de estudiar literatura. O alguna cosa así. No, descartado. De hecho, mis papás a mí no me... Yo quería estudiar periodismo o quería estudiar literatura y no me dejaron. Me dijeron, eso no, la gente no, pues no sale, la gente no vive de eso, no sé qué. Y terminé estudiando otra cosa que al final, pues la vida me ubicó donde yo realmente necesitaba y quería estar. Ciencia política, ¿no? ¿Estudiaste? Estudié ciencia política, hice una maestría en políticas públicas y ya estoy empezando, pues ya estoy estudiando una maestría en literatura, que ahora sí ya es lo que quiero. Entonces, Te digo que somos colegas, porque yo estudié ciencia ¿verdad? política y derecho y mírame, aquí estoy. Bueno, viste, uno termina al final como en las cosas que realmente lo apasionan. Pero yo soñé con esto siempre, siempre. La tenía ahí como la semillita. Claro. Y afortunadamente, pues, no sé, las cosas pasaron y todo fue cambiando. Luego empecé a hacer contenido en redes que me permitió como abrirme muchas puertas y adentrarme en una cosa que yo no conocía, en una realidad que yo jamás había visto. Virginia, no te voy a preguntar cuál fue el primer libro que leíste, porque a lo mejor eso no quiere decir mucho, pero sí cuál fue el primer libro que te enganchó y que tú tengas ese recuerdo de, este me impactó. Pero sí fue el primero que leí. Ah, bueno. Muy chiquita, Colombia, mi abuelo y yo. Sí. Me encantaba Colombia, mi abuelo y yo. ¿Qué te gustaba de ese libro? Ese libro hay algo muy mágico con la literatura y es que te permite ir
a partes donde tú no vas a llegar por el momento o de pronto donde quizás tú no sea posible como estar. Y ese libro contaba todo. Recuerdo que me quedó mucho que pues era un abuelo contándole a su nieta todo, o a su nieto creo, todo sobre la historia de Colombia y sobre los lugares de Colombia. Y le contaba sobre el delfín rosado en el Amazonas. Y en el 2024, principios, 2023 al finales, conocí el delfín rosado, o sea, muchísimos años después, y yo lloraba porque yo decía, esto lo leí yo o sea, cuando tenía 6 años, fue el primer libro que me regaló mi papá, y de ahí en adelante creo que uno, y esto pues pasa muchísimo, pero lo maltrata mucho la literatura de colegio. Entonces yo, por ejemplo, no voy a decir que a mí me gustaba ni el Miocid, ni nada de esto que lo ponen uno a leer en el colegio, que es, para mí es aburridísimo y que yo no entendía, y que obviamente pues tendrá su ciencia y su magia, pero pues para mí no, yo no la entendía. Entonces mi papá siempre trataba como de mandarme como por otros laditos, y me puso mucho, mi papá es muy fan de García Márquez, y me puso mucho a leer a Gabo. Entonces yo me acuerdo que al principio me obligó a leerme Cien años de soledad, porque no es fácil de leer, es muy No, complicado. Y casi que le yo toca a uno sacar anotar, exacto, lápiz y quién es, papel, exacto, claro. con quién es cada quien, por no perderse en el hilo. Y ya después lo amé. Entonces era lo único que me leía, Cien años de soledad una y otra vez. Y ahí me fui como enamorando y descubriendo que eran las cosas que me apasionaba leer. Virginia, eso en cuanto a lo que leíste que te impactó y las primeras líneas que escribiste de las que te puedas sentir orgullosa, ¿cuáles fueron? Yo creo que sí, muy buena la aclaración de las que te puedas sentir orgullosa, porque yo me acuerdo que escribía cosas, o sea, como que nada que ver. Por allá en el 2018, más o menos, o antecitos, 2016, tenía ya yo 18 años y era la primera vez que me enamoraba y la primera vez que me rompían el corazón. Ya vivía fuera de mi casa porque me había tocado mudarme para estudiar, vivía en Medellín y era todo un mundo completamente nuevo para mí. Y creo que ahí me salvó el escribir. Empecé a escribir cosas que me gustaron mucho y cosas que salen en el libro, en el primer libro, en Después del amor. Nosotras salen muchas cosas que obviamente releídas y un poquito trabajadas. Creo que solo un par de poemas están exactamente iguales, pero sí muchas cosas que están de esa época y también empecé a leer gente que escribía, como en ese tono que a mí me gustaba. Entonces, Cristina Peri Rossi, Alejandra Pizarnik, como que ese tipo de autoras me iban dando como líneas sobre lo que yo quería escribir. Después del amor, nosotras. ¿Qué es después del amor, nosotras, para alguien que te está viendo en estos momentos y no sabe muy bien a qué se va a encontrar cuando lea esto? Bueno, Después del amor, nosotras es un manifiesto, digo yo, sobre la posibilidad de sanar y de pasar una página pesada como un atlas, que es la página del dolor, y de volver a confiar, de sentirse capaz de volver a creer y de cómo nosotras como mujeres y como personas de manera general, a veces la vida nos pasa por encima, no nos damos cuenta y terminamos perdiendo todo lo que uno es, como la identidad, la forma de ver el mundo, cientos de cosas que luego pasan a ser pues como parte también de nuestra historia. Uno machaca mucho el dolor y lo culpa demasiado y dice yo por qué permití vivir esto, o por qué tuvo que pasarme estas cosas, o por qué tuve yo que estar aquí en este lugar y en este momento y que esta persona me hablara o me tratara de esta forma. Y luego nos damos cuenta no de que seamos afortunadas o afortunados en algún punto, para nada, pero sí de que, pues, en cierta medida eso también nos hace ser lo que somos hoy. Y yo creo que eso es lo que busco como con todas las páginas, que sea una línea del tiempo, que es como desde que yo nazco, cómo es crecer en el Caribe colombiano, después cómo es enamorarme por primera vez lejos de mi casa y buscar como ese hogar nuevamente lejos de mi hogar, y cómo me rompen el corazón y cómo me reconstruyo nuevamente pues lejos de casa, o sea, como Claro, que y al todo ha final pasado lejos de mi casa. todos nos vemos identificados en esas líneas. Entonces yo creo que Sí, también eso explica mucho el éxito de lo que te está pasando y particularmente la acogida que estás teniendo dentro de jóvenes que viven este tipo de experiencias. El proceso del dolor es individual y el de la sanación también. Pero si tuvieras que decir que tenemos que sanar como país, ¿qué dirías? yo creo que como país tenemos que sanar tantas heridas de guerra que
hemos normalizado. Creo que como colombianos vemos el dolor como algo completamente cotidiano, o sea, como que está bien sufrir, está bien que nos pasen las cosas que nos pasan y entonces, no sé, pasa Nos alguna... acostumbramos. Sí, nos acostumbramos mucho a la violencia, a eso y creo que hoy en día y lo escucho mucho entre jóvenes, entre cantantes, yo soy muy fan de Juliana y lo habla mucho, como que este país lo que tiene es que sanar esa violencia y que caminé por los pasillos de nuestro Congreso y que sé cómo se mueve la política en nuestro país, creo que nos falta como una gota de realidad a veces en lo pasional que se vuelve la política para nosotros. Claro, ¿y tú crees que estas nuevas generaciones a la que tú haces parte están superando esas taras de las generaciones pasadas para tratar precisamente de no acostumbrarse a las imágenes de dolor y de guerra? Yo creo que sí, yo creo que, no sé si 100% porque igual somos una generación que apenas viene como el proceso de la firma de paz, que aún todavía quedan muchísimas cosas por resolver en nuestro país y que todavía nosotros estamos viviendo cosas que vivieron nuestros papás o nuestros abuelos, que es una vaina como del día a día, pero creo que tenemos otra perspectiva del mundo y que sabemos perfectamente que lo que está pasando no es lo que nosotros queremos replicar. Y que también queremos hacer las cosas de una forma diferente. O sea, mucha gente y muchos creadores de contenido que yo veo que vienen de zonas que han sido víctimas de violencia durante años y también que he tenido la oportunidad de visitar estas zonas en mis antiguos trabajos, me doy cuenta que la gente y sobre todo nosotros ya tenemos como otra visión, como bueno, esto queremos hacerlo de pronto ya no desde la política, sino que queremos hacerlo desde el lenguaje, queremos hacerlo desde el arte, desde la música. Y eso es chévere, o sea, eso es que está en este primer libro, ahí en Después del amor. Nosotras, yo estoy convencida, ya después de darme cuenta de todo, que hay vainas que logran muchas cosas más que la política, sin quitarle pues mérito, pero se pueden hacer muchas cosas desde otros escenarios. Virginia, de todas las cosas que te habrán dicho tus seguidores, tus lectores, ¿alguna que te haya impresionado especialmente, algún testimonio de alguien que se haya acercado a ti después de leer tu libro? Sí, hay dos específicamente y es primero el de una señora que llegó de Costa Rica, me acuerdo en la primera firma que hice en Cartagena, en el centro, en la Librería Nacional y dijo, yo no te conozco, no sé nada de ti, llegué y vi como algo parecido a lo que te pasó, como mucha gente, quise preguntar por el libro, me senté a leerlo y trabajo con muchas mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en Costa Rica, como en el gobierno costarricense, y este libro pues no es solamente para mí, es para todas ellas. Eso fue como pues o sea, de primerazo Impresionante, así, sin claro. que hubiese lanzamiento ni nada, fue wow. Y me pasó también, a veces me dejan muchas cartas que yo guardo en un álbum en mi casa y en una de las cartas, esta sí la tengo en la billetera, y decía como, nunca me había sentido tan segura en un espacio por ver a tantas personas, a tantas mujeres agarradas de la mano unas con las otras. Eso me pareció wow, o sea, dije, bueno, ya, Qué o sea, imagen con que tan ella haya bonita. venido, sí. Súper, súper. Virginia, a propósito de eso, ¿qué le dices hoy a las mujeres jóvenes como tú en este comienzo de año 2026? Les digo que se atrevan a soñar y a soñar muy en grande, porque aunque las cosas no nos caen del cielo y porque no hay que esperar y porque aunque la vida a veces no es fácil, hay golpes de suerte que lo ubican a uno donde uno siempre ha querido estar y que a veces vamos, me pasó muchísimo con el final de año del 2025, vamos queriendo más y más y más y más y no nos damos cuenta de lo que tenemos ahorita en las manos. Entonces, sueñen sin perder sin perder como el asombro con lo que se tiene y con lo que se va logrando día a día, porque creo que cada vez estamos tomando más espacios, en mi caso como mujer negra, como mujer gay, estamos tomando espacios que toda la vida nos dijeron que de pronto no eran de nosotras y que hoy por primera vez pues lo estamos sintiendo pues 100% nuestros. Virginia, y a los políticos de los que vamos a oír mucho en este primer semestre de Uy, sí. 2026, ¿qué les dirías? Creo que, ay, no sé, yo a veces estoy bueno, a los políticos les diría que le apuesten a la verdad, que a este país le falta mucha verdad.
y le apuesten a trabajar con los jóvenes desde la sinceridad y desde el cariño y desde el aprecio, no desde la avaricia ni desde la necesidad de oportunismo o de aprovecharse de nosotros, que son situaciones que muchísimos jóvenes trabajando detrás de un político viven, como las ideas creativas son de ellos, las cosas y las ideas de leyes y de todas las cosas que pasan en nuestro país vienen de muchísimos jóvenes y quedan relegados. Que quien quede, bueno, en este proceso presidencial, sea una persona que note eso en los jóvenes, que le apueste a los jóvenes y que crea en ellos y que crea en nuestra verdad y en nuestra realidad, que pues es otra visión totalmente diferente, pero que es muy válida. Y por eso nos gusta oírlos tanto y Sí. cambiar la conversación como queremos. Vamos llegando al final, Virginia, y yo también quería preguntarte por esa idea que está instalada entre muchos adultos, sobre todo, de que los jóvenes no leen, que no les gusta leer, que están pegados a una pantalla. ¿Tú lo estás encontrando tan así hoy por hoy? Bueno, creo que siento que hay y eso es culpa también del sistema en ocasiones. Se nos ha metido en la cabeza que hay ciertos libros que hay que leer y que si no, entonces uno no encaja y uno no pega como con ciertas cosas. Y la literatura es amplia, o sea, creo que de pronto porque no estemos leyendo al autor que a mi mamá le gusta, no significa que no esté leyendo, o sea, estoy leyendo otras cosas que también me sirven. Y yo no satanizo las redes sociales, primero porque pues trabajo con ellas y creo que me han permitido llevar un mensaje gigante a muchísima gente de todas las edades. Y creo que como jóvenes vamos también en busca de eso, como buscando una representación a través de redes sociales, que no sabemos si lo vamos a encontrar en los libros. Ya si de cierta manera ya hay contenido, hay gente que lee muchísimo y que hace contenido de literatura y que eso le llega a jóvenes. Entonces, de pronto estar al frente de un celular no siempre es como algo negativo y puede ser como una mezcla de cosas chéveres, o sea, Claro. como que uno también encuentra vainas que no encuentra en otras partes a través del celular. Bien, y una última pregunta, Virginia. ¿Se viene el libro en estos primeros meses de 2026? ¿Nuevo libro de Virginia Petro de Sí, León? estoy muy emocionada, muy feliz. Hay nuevo libro para ahorita, para abril, para la Feria del Libro de Bogotá. ¿Más poesía? Cuentos, Ah, mira, cuentos y poesía, y es hermoso, está ilustrado y son cuentos que todos están narrados en el Caribe colombiano, así qué chévere. que va a ser ¿Le increíble. tenemos título ya? Sí, Y se puede decir. sí, vamos a decirlo. Se llama Me dijeron que amara con la boca llena de barro y sal. Uy, mira eso. Pues Virginia, qué gusto tenerte aquí. Gracias por Muchísimas ayudarnos a cambiar gracias. la conversación. Mira todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor mientras nosotros a veces nos enfrascamos en la polémica del día, en los escándalos, en los políticos. Superemos todo eso. Gracias, Virginia. Gracias, José. Muchísimas gracias a ti y a todas las personas que nos ven y nos escuchan.